¿Cuántas veces te pasó que al intentar comenzar una presentación comenzaste a temblar y te quedaste en blanco? ¿Cuántas veces te pasó que te dijeron que tenías que preparar algo para tu negocio, para tu lugar de trabajo, e incluso te ascendieron a un nuevo puesto y a partir de ahora tenés que hablar frente a varias personas? Si sos candidato en alguna campaña o fuiste candidato en alguna campaña política y tuviste que comenzar a dar ese primer paso, ¿en algún momento pensaste o te sentiste incapaz de pararte a hablar frente al público? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Porque a mí me ha pasado infinidad de veces, e incluso el estar hoy acá es una prueba más de que estas situaciones en las que nos exponemos al público cuesta un montón. Cada uno tenemos nuestras propias limitaciones, pero más allá de esas limitaciones, tenemos una capacidad de poder hacer, aprender y lograr objetivos a partir de la comunicación. Por eso, y desde ese punto de vista, la importancia de aprender a hablar bien, a comunicar eficazmente y a lograr nuestros objetivos desde la comunicación. Tres puntos importantes nada más, tres puntos importantes y ya te dejo relajarte, espero que el video no sea muy largo, entonces lo puedo editar y lo subimos para mañana. Pero lo primero que trabaja en este libro Sigman es las falsas noticias, pero no las falsas noticias que vemos en redes sociales o en los medios de comunicación, no las falsas noticias que buscan tu atención para poder venderte una ideología o un estilo de religión o un pensamiento o una idea o lo que sea que te quieran vender. No, no trabaja desde ese punto de vista, trabaja en el punto de vista de las falsas noticias hacia uno mismo. Porque todo lo que te puede llegar a manipular, todo lo que te puede llegar a persuadir, todo lo que te puede llegar a convencer, parte de vos, parte de uno mismo. La vulnerabilidad, esa palabra que parece dominar la cabeza de uno cuando se encuentra en una situación en la que te sentís débil emocionalmente o en la que te sentís débil en cuanto a conocimientos porque crees que no sabes mucho del tema o situaciones similares que son las primeras ideas que te aparecen cuando tenés que hablar. En este caso, en el caso de mi alumna, sabe mucho y al saber mucho sobre la dinámica de la oficina, hay tanto que abordar y tan poco tiempo porque si vos tenés una hora, tenés 2 horas para hablar. Es probable que si tenés mucho que decir, sea poco tiempo, pero tenés un tiempo bastante prolongado para poder explayar. Pero cuando ese tiempo se reduce y tenés mucho que decir y todavía es peor, no sabes cómo organizar lo que tienes que decir para que en el poco tiempo que tengas que hablar puedas decir, esto se complica mucho más. A mi alumna le pasaba esto, sabía mucho sobre la dinámica de la oficina y no podía capitalizar eso para poder tener una estructura, para poder hablar y convencer, porque la idea en este caso, como decía recién, era para que las personas que estaban ahí puedan quedarse acá o irse a otro departamento. Y por lo general lo que uno busca es que las personas nuevas, o al menos las personas que uno ve que tienen las capacidades para poder aportarle al lugar donde vos estás, querés que se queden. ¿Y cómo haces para que eso suceda? Todo esto es todas estas ideas son las que dan vuelta. Mario Sigman dice que las noticias falsas, las noticias que son negativas sobre todo, acá hay dos palabras muy fuertes, falsas noticias que no son realidad y las noticias
negativas, es decir, las noticias que traen ya un significado que nos puede perjudicar, estas dos son las que se propagan con más rapidez. ¿Y por qué sucede esto? Una realidad es que los hechos, se puede suscitar un hecho, en este caso, el hecho es que vos tengas que hablar frente a las personas, pero si a ese hecho tenés que hablar frente a las personas, le agregás una palabra que condicione esa acción, en este punto decir, tengo que hablar frente al público y me da miedo. Esa simple connotación de me da miedo hace que tu cerebro automáticamente comience a inclinarse hacia lo negativo, hacia lo irreal, hacia lo fatídico. Y es inevitable si es que vos estás acostumbrado a hablar sin tener en cuenta el efecto que produce lo que estás diciendo. En este punto, lo primero entonces que tenemos que entender es que cómo hacen las palabras para condicionar nuestro accionar desde el punto de vista de lo psicológico es que el hecho es lo que sucede, vos tenés que hablar frente al público, es lo real, eso es lo que tiene, es lo que va a suceder o es lo que vos sabés que va a suceder. De ahí en más, la calificación o las condiciones que vos le pongas al hecho, por ejemplo, no soy capaz de hablar en público o tengo miedo de hablar en público, hacen que vos ya te condiciones y te limites. Cuando las palabras, y sobre todo, y acá va para poder pasar en limpio esto, como seres humanos somos más propensos a creer en los relatos, en las narraciones, cuando esas narraciones llevan o conllevan una carga emocional, cuando llevan palabras que implican acciones o emociones desde el punto de vista de los sentimientos, de las emociones. Y eso se multiplica otra vez, es decir, si yo te digo, si yo te digo tenés que venir mañana a hablar con tu jefe y tenés que decirle que no cumplimos los objetivos, ese es un hecho. Si yo a eso le agrego y el jefe está muy enojado porque hay otros departamentos que no están llegando a la meta, el hecho de que vos sepas que tenés que hablar, que tenés que dar una noticia negativa y que encima de eso le tenés el condicionante de que no se están cumpliendo los objetivos, todo ese contexto, esa configuración desde el escenario, desde el contexto de las palabras, hacen que vos ya mentalmente te condiciones. Todo ese día, toda esa noche, hasta el día siguiente que tengas que hablar, tu cabeza no va a dejar de presentarte escenarios fatídicos, escenarios catastróficos, escenarios totalmente irreales. Es lo que sucede en las redes sociales. Nos ponen una foto, nos ponen a alguien que habla bien y que nos cuenta la foto. Y ese relato hace que nosotros creamos en eso que estamos viendo. Lo mismo pasa en nuestro interior cuando a lo que nosotros sabemos que está sucediendo le agregamos situaciones, palabras, contextos que tengan una carga emocional. Y eso se multiplica todavía mucho más si el escenario es negativo, porque ese escenario negativo nos lleva a ver todo lo que va a suceder como algo catastrófico o algo que no estaba sucediendo, que no sabes si va a suceder, pero que ya en tu mente y vos lo estás viviendo. Esto lo que produce en el cerebro es la activación de todos los mecanismos de defensa de tu cuerpo. Empezás a
despedir cortisol en exceso, cortisol, adrenalina, porque estás en un estado de defensa en el que no te puedes relajar, porque vas a pensar, o estás pensando, como te dije recién, que el día de mañana tu cuerpo te puede despedir, te puede castigar de alguna manera, se te saca un poco el sueldo, no te paga el aguinaldo, un montón de escenarios que todavía no pasaron y que vamos a ver si va a pasar, pero que ya son reales para vos en tu cabeza. Eso en primer lugar. El segundo punto de esto, que como te dije recién, si vos tenés un hecho y a ese hecho le agregas palabras con connotaciones de tipo emocional, eso multiplica las chances de que las personas atiendan ese mensaje, de que las personas le hagan caso a lo que están diciendo o a lo que están viendo o a lo que están leyendo. Ese simple hecho impacta, tiene ese impacto. El segundo punto es por qué nos creemos nosotros esos hechos que nosotros mismos nos estamos contando. Dice este autor, voy a volver a revisar como decía, Mario Sigman, dice que según Pablo Mauret, lo cita Pablo Mauret, somos como una especie de seres anfibios. ¿Y qué significa esto? Somos las únicas personas que creamos realidades internas. Somos las únicas personas que tenemos la capacidad de, a través de los distintos mecanismos que tenemos, tanto del pensamiento, del pensamiento interior, como de los sentimientos que tenemos, es decir, como de las experiencias y las sensaciones que tenemos, somos las únicas personas que creamos esos escenarios a partir de nuestra imaginación, a partir de nuestro pensamiento. Por lo tanto, esto lo califica como que somos seres anfibios. ¿Qué son los seres anfibios? Los seres anfibios son los que viven en dos tipos de ámbito ambiente. Pueden vivir en zonas acuáticas como en zonas terrestres. Un sapo, por ejemplo, es un ser anfibio. Se adapta al agua o se adapta a la superficie terrestre. Las tortugas son otros seres anfibios. En ese sentido, en lo que estamos hablando ahora, lo que explica el autor es que ¿por qué somos seres anfibios? Porque tenemos la capacidad de, cuando creamos esos escenarios, cuando estamos viviendo en esa realidad alterna que nosotros mismos nos fabricamos de manera mental, estamos viviendo esa realidad como si fuese una realidad per se, como si fuese algo del presente, como si fuese que yo ahora estoy tomando un mate y mi jefe realmente está acá y tengo que estar contando las cosas en este momento. Algo así. Entonces, a eso le llama a él y pone una comparación con la realidad virtual. Hoy en día vos te pones un casco de realidad virtual y estás jugando en una realidad que es totalmente fabricada, es totalmente artificial. Sin embargo, las personas que se ponen el casco viven esa realidad como si fuese algo real. Y lo que califica a esta situación el autor, Pablo Mauret, lo califica como estar en presencia. No es solamente que estamos ahí, estamos viviendo esa realidad, sino que estamos haciendo esa realidad. Estamos creando, es decir, esa realidad está creada, pero nosotros mentalmente estamos viviendo esa realidad que al inicio vos te pones el casco y bueno, ahora empieza un juego, un videojuego, pero pasado un tiempo del videojuego ya no dimensionás que es una cuestión o es una realidad creada artificial, sino que vivís la realidad como si fuese
que esa es la realidad en la que vos siempre estuviste. De la misma forma, es decir, estar ahí no es estar solamente físicamente, sino es el hecho de hacer cosas, actividades ahí. No solamente sentirte en el lugar, sino utilizar todos los parámetros de esa realidad virtual. Por ejemplo, si estás jugando un videojuego de guerra, estás disparando, estás corriendo, te agachaste, tu cuerpo actúa haciendo y estando en el lugar como si fuese que esa realidad es la única que existe y no la anterior, no la que vivimos todos. Y entonces el hecho de estar y de hacer en esa realidad hace que nosotros seamos una versión nuestra en esa realidad. De la misma forma, con esto, vamos a repasar esto. Esto está estableciendo una realidad virtual. Te pones un casco de realidad virtual y haces ahí, estás ahí y sos, en este caso puede ser un soldado de realidad virtual. Conscientemente, tu conciencia ya pierde la barrera o el límite de lo real y lo irreal, porque vos estás viviendo eso como si fuese que es algo que te está pasando en ese momento. Es el mismo principio que te estoy contando ahora, el que sucede y funciona en nuestra mente cuando nos creamos esos escenarios a partir de las palabras y a partir de los detonantes que pueden ser esas a las pequeñas frases que le agregamos a los hechos de tono emocional, hace que nosotros empecemos a crear una realidad que no distinguimos como una imaginación o que no lo distinguimos como un hecho que puede pasar, que hay una posibilidad de que pase, pero que todavía no está pasando. Y ese simple hecho hace que nuestra mente tenga como una especie de nube en la que no ve que la realidad es otra, que la realidad es el presente y que vos ahora puedes prepararte para que viene. No te permite eso, porque en principio las reacciones corporales, las reacciones físicas del cortisol, la adrenalina, la preocupación constante y el estrés que te genera, te empiezan a doler las espaldas, no tenés sueño, te quita totalmente el sueño. Y a eso agregarle todos estos aspectos que las palabras detonan ciertos neuronales que no te permiten relajarte y que inclusive hace que tu mente empiece a pensar en escenarios catastróficos que pueden llegar a pasar. Todo ese conjunto, ese cóctel exclusivo hace que vos, la noche anterior a lo que vos tengas que hacer, directamente no puedas ni siquiera descansar. Entonces, ¿cuáles son? Acá quiero contarte esto. La pelota acá, si te está sirviendo, esto es precisamente vos te suscribís, compartís este contenido que por ahí vos ves que hay alguna persona que está pasando por este territorio en el que no se puede decidir, no sabe qué hacer, ves que hay un compañero tuyo que no lo ves tenso y mandale este video para que entienda cómo es el proceso, por qué se produce este tipo de fenómenos, tanto psicológicos como físicos, porque es importante que todo esto lo podamos manejar para que entendamos que cuando entramos en ese trance, cuando entramos en esa vorágine, es importante que frenemos un poco y que entendamos cómo funcionamos como seres humanos. ¿Ok? Así que te suscribís, me ayudas un montón, le pones me gusta al video, que eso también me ayuda a que este tipo de contenido se vaya viralizando un poco más. Y también obviamente, por supuesto, me seguís en las redes sociales y me mandás material para que la próxima podamos analizar cada uno de esos materiales. Me ayudas mucho suscribiéndote, como te dije, y por supuesto aquí seguimos. ¿Cuáles son los principios? Seguimos con esto entonces. ¿Cuáles son los principios que nos hacen trabajar de esta forma? ¿Cuáles son esos principios? Los principios que Sigman habla en su libro son los principios de falibilidad,
y reflexibilidad. Te voy a explicar brevemente porque estos eran los tres puntos. El hecho de cómo las palabras, de acuerdo a la connotación que tengan, tiran hacia el lado negativo y de ese lado para catastrófico. El hecho de que seamos anfibios, de que seres anfibios que vivimos en la realidad, pero también a partir de nuestra mente y de todo lo que detona en esas palabras de índoles emocionales, y sobre todo si son negativas, nos hacen vivir y transportar a terrenos totalmente trágicos y que no podemos parar de pensar en eso. Todo ese escenario emocional y de percepciones que tenemos se explica a través del fenómeno o el principio de falibilidad y de reflexividad. ¿Qué es la falibilidad? La falibilidad implica que nosotros, como seres humanos, como seres emocionales, naturalmente lo que hacemos es con los pocos estímulos que tenemos, con los pocos estímulos que recibimos del exterior, de las personas, de las informaciones que consumimos, con los pocos estímulos que tenemos para ver qué tipo de audiencia vamos a tener antes de hablar. Cuando vemos a nuestro jefe que llega y como ya lo conocemos, sabemos que si viene con la ceja medio fruncida es porque está mal, o si viene con la sonrisa oreja a oreja o no tiene un buen día, probablemente zafe. Todos esos pequeños estímulos que nosotros inconscientemente tomamos y que a veces decimos es intuitivo. Yo tengo un instinto y cuando te veo ya te saqué la ficha. Eso que hacemos, lo hacemos de forma natural como seres emocionales para poder protegernos, obviamente para poder subsistir, para poder sobrevivir y con ese principio nosotros tomamos esos pequeños estímulos, mínimos estímulos, y con eso sacamos una conclusión apresurada a veces para poder reaccionar en caso de que necesitemos reaccionar. Eso lo que hace es generar un margen de error por porcentaje, es decir, vos estás por conocer a alguien, estás por conocer a tu nuevo compañero de trabajo. Entonces, dependiendo, esto ustedes pueden, cada uno de ustedes ahí en sus casas pueden establecer. Si sos una persona competitiva, si sos una persona que pretendías tener un cargo un poco mejor, si sos una persona que probablemente necesitas o querés estar en un mejor puesto de trabajo, cuando llega alguien nuevo y está, no sé, puede ser tu compañero, puede ser alguien, lo más natural del mundo es que vos, si tenés esa ganas de escalar un poco más, lo veas representado como una amenaza. Ahora, ¿esto puede pasar solamente en ese contexto que yo estoy diciendo? No, probablemente no sea simplemente en ese contexto, sino el hecho de que haya alguien nuevo también representa una amenaza porque no sabemos qué tal es, no sabemos cómo nos vamos a llevar, no sabemos cuáles son las costumbres que tiene esta persona nueva que viene a trabajar conmigo, y nos va a llevar un tiempo de adaptación, como en todos los contextos, para poder conocernos. Por lo tanto, en los primeros minutos, en los primeros días, vos vas a tomar todos los estímulos que vos necesites, que vos estés acostumbrado a ver, por ejemplo, si llega temprano, si saluda, si comparte algo o no, si está muy retirado, si se aísla, si es que se junta. Todos esos estímulos a vos te hacen pensar y vas a empezar a definir la identidad y construir una identidad de la persona con la que estás trabajando. Con esos pequeños estímulos. Y ya es algo que está estudiado y es comprobado de que los primeros estímulos y las primeras conclusiones que vos sacás de la persona son muy difíciles de, ¿cómo se puede decir? Es muy difícil de que vos después rectifiques eso. Lo más normal, lo más común es que todo lo que vos ya sacaste como conclusión lo tomes como algo verídico.
Entonces, lo que va a suceder es que por más que la persona después tenga otras actitudes, vos vas a solamente centrarte en las actitudes que confirmen esos, esas primeras percepciones y esas primeras definiciones que vos hiciste en los primeros días. Y no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta, es difícil hacer ponerle un freno a eso, retirarnos un poco y ver, para un poco, yo estuve pensando esto, pero él está haciendo estas otras cosas, vamos a suponer, llegó tarde los primeros 2 días, y por más que después empiece a llegar temprano, incluso llegue un poco antes, vos ya vas a tener una etiqueta de él que es una persona irresponsable. Probablemente también después, mucho tiempo después, había llegado temprano, pero no entregó tiempo. O no logró los objetivos durante 2 meses consecutivos. Tu etiqueta es que es irresponsable, tu etiqueta es que no cumple con su profesión, con su trabajo en este caso. Y por más que la persona después haga todo lo posible cuando llega temprano, para vos ya esa persona es irresponsable. O para las personas que trabajan como las personas ya es irresponsable. Ya no podemos, es difícil sacarnos la etiqueta. Eso se llama, ese es el principio de falibilidad. Nosotros no le prestamos atención a que toda oportunidad, perdón, todo esto es ya muletillas, toda oportunidad que tenemos nosotros de conversar o de dialogar con las personas, cualquiera sean que sea, existe la posibilidad de que nosotros nos demos cuenta de que hay muchos más hechos que nos permiten a nosotros modificar las etiquetas que pusimos al principio, pero no las validamos. No entendemos de que todo eso que nosotros percibimos en los primeros instantes con cualquier persona, con cualquier grupo de personas, puede estar viciada de algún tipo de prejuicios que tenemos, que nosotros ya sacamos por los primeros estímulos que nosotros validamos. Ese es el principio de falibilidad. Somos seres falibles, somos personas que por más que pensemos que la realidad es que esta persona es tal o cual, nosotros no tenemos de primera instancia la posibilidad de sacar todas las conclusiones que necesitamos sacar para poder realmente tener acierto o un acierto 100% seguro de que la persona es de tal o cual manera. Entonces lo que hacemos es sacar teorías, hipótesis y sentencias, que se llama ese conjunto de cosas, se llaman prejuicios, y sacamos conclusiones apresuradas. De la misma manera que hacemos esto con la primera vez que conocemos a una persona, lo mismo hacemos con nosotros mismos. Si a mí me fue mal en un examen, por ejemplo, en la secundaria, en un examen oral, por ejemplo, en la universidad o en el ciclo terciario, si a mí me fue mal en el primer examen, eso ya me condiciona para otros exámenes y por más que yo después me reciba, siempre voy a tener la idea de que no sé dar exámenes. Y me pongo nervioso y cada vez que tengo que dar un examen se vuelve una situación tensa, compleja. ¿Por qué? Porque fallé la primera vez. Ya me hice una idea, ya me formé una opinión, ya tengo en mente de que no soy bueno para, entonces sentencio que no soy bueno para determinada cosa, en este caso para dar un examen. En esto también se aplica el principio de falibilidad. Nosotros no podemos tener la certeza de que somos buenos o no en algo hasta que no hagamos eso varias veces, hasta que no le pongamos el empeño y el enfoque que necesitamos para poder hacer una actividad, y por lo tanto nosotros sacamos conclusiones apresuradas sin tener en cuenta que podemos tener que podemos ser falibles, podemos pensar y actuar de una manera que puede estar equivocada. El segundo principio es el de reflexibilidad. ¿Qué es la reflexibilidad? Teniendo en cuenta que nosotros podemos ser falibles, es decir, podemos sacar esas conjeturas que hacemos, pueden estar equivocadas, las tomamos como verdaderas y
en la segunda instancia, que es la reflexividad, lo que hacemos es asentar ese pensamiento desde lo emocional. Nos sentimos y confundimos la emoción. Es decir, si yo tengo miedo y siento que tengo miedo y a eso le reafirmo que tengo miedo, y cuando voy frente al profesor empiezo a temblar, empiezo a sudar, son estímulos, son sensaciones reales, pero a eso le llamo y le denomino miedo. Ya la sentencia y el prejuicio anterior se reafirman en esta segunda instancia, porque a ese le puse, a esos estímulos, a esa sensación le puse un nombre, y ese nombre se llama miedo. Y a partir de ahora yo tengo miedo a dar exámenes orales en la facultad. ¿Cómo entonces hacemos para poder hablarnos de manera falsa a nosotros mismos? En principio, con las estructuras emocionales. Al hecho le agregamos estructuras emocionales, palabras que impliquen acciones emocionales. Tengo que dar un examen, tengo que hablar en público y me da miedo. Entonces, en ese mismo instante, lo que hacemos es transformar nuestra mente en una realidad virtual. Es como ponernos ese casco de realidad virtual, y en nuestra mente empiezan a tergiversarse, empiezan a tejerse mundos que realmente no suceden. Y a esto le agregamos los principios de falibilidad que no conocemos, que no sabemos que existen. Es decir, que todo esto que nosotros estamos haciendo puede tener un margen de error, y no nos detenemos a pensar en eso. Y sentenciamos y terminamos de darle con el golpe final, con la reflexividad, que es esa acción de transformar el pensamiento, las experiencias y todo lo que yo entiendo que me está pasando en una etiqueta emocional que ya prácticamente me condiciona durante hasta que en algún momento me doy cuenta que eso realmente no está sucediendo. Ese es el proceso de construcción de noticias falsas sobre uno mismo, que también repercute en las otras personas, porque si a mí me pasa eso conmigo mismo, después yo eso lo reflejo en otras personas. ¿Qué es lo que qué es lo que te puede servir a vos? ¿Qué es lo que podés hacer vos para poder salir de esta burbuja psicológica, de esta mentira psicológica que nos hacemos? En principio, entender estos principios, aparte de la base de entender estos principios, todo lo que te sucede es pasible de ser interpretado de otra forma. Primero tenemos que identificar qué es lo que nos sucede realmente. Si es que vos tenés que dar una presentación al día siguiente, si es que vos te piden para hacer algo, lo primero que tenés que hacer es calmarte y saber primero cuál es el escenario en el que vas a tener que hablar. ¿Cuál es el escenario? ¿Con quién tenés que hablar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué te piden a vos que hablen y no a otro compañero tuyo? ¿O por qué no habla la persona que está a cargo? ¿Por qué vos? Primero, pensalo de forma relajada, tranquila, público, ¿quién va a estar? ¿Por qué vos? ¿Por qué a vos te llaman? ¿Por qué vos tenés que estar parado? Sin sacar conclusiones, solamente saber, y al tener claro, al tener claro esas razones, esos motivos, ahora puedes pensar qué es lo que vas a decir, qué es lo que ese público que vos te vas a... En este caso, por ejemplo, voy a volver al ejemplo de mi alumna. Como son personas nuevas que lo que quieren es tomar una decisión si les conviene quedarse en ese departamento o irse a otro, lo primero que tendrías que plantear, lo que yo le aconsejé a mi alumna es que deje reflejado lo positivo, es decir, los beneficios que tiene el departamento, la comodidad, la oportunidad de crecimiento, las capacitaciones que ellos tenían a disposición, inclusive a nivel nacional e internacional, en donde más allá de que vos decías, pero las experiencias a nivel interna y las experiencias a nivel nacional
internacional que se puede llegar a tener para tu crecimiento profesional son un pilar importante que a cualquier persona le motivaría a poder estar en un lugar así, en donde le motiven de esa manera. Y posteriormente el hecho de poder comunicar la cultura que hay en la oficina para que las personas que crean que, que aquí lo más importante, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, aquí lo más importante es el respeto que tenemos el uno por el otro y la ayuda, la colaboración conjunta que nos damos para que todo salga bien. Acá no se salva una persona o no se salva la otra si algo sale mal. Todos somos responsables y todos nos ayudamos para que todo lo que tengamos que hacer a nivel objetivos del departamento lo llevemos adelante entre todos. Entonces, fíjense, crecimiento a nivel profesional, crecimiento a nivel personal, porque es un lugar donde vas a crecer y donde vas a hacer amistades, vas a tener contactos de personas que te van a ayudar en todos los ámbitos, tanto profesional como personal, y posteriormente el hecho de poder desarrollar, como un ejemplo totalmente para que no poner todos los ejemplos de ese caso, pero por ejemplo el hecho de poder en algún momento escalar en cuanto a el posicionamiento, es decir, no ser simplemente uno más del grupo, sino tener también la posibilidad de ser en algún momento coordinador, en algún momento poder estar inclusive en el lugar de mi alumna, de poder dar charlas a los ingresantes, de poder contar tu propio aprendizaje. Todo esto son, fíjense, en un ratito, uno pensando en enfocándose en lo más importante y tratando de modificar la mentalidad que te puede dar el hecho de que te digan que tenés que hablar, ya es eso, ya hay un camino, hay como un sendero que te permite no vivir esa realidad o vivir por lo menos en el presente y en la preparación para que el día de mañana cuando tengas que dar tu presentación puedas estar presente también, así como en la realidad virtual, pero presente en la realidad y dando lo mejor de vos para hablar en público. Teniendo en cuenta de que vos, todos los, al estilo Doctor Strange, todos los escenarios posibles que vos estás viviendo en tu cabeza no son reales. Todo lo que vos estás pensando que pueden pensar de vos, los nuevos que te van a escuchar, tu jefe que te va a estar mirando, tu compañero de trabajo, que probablemente tengan una cultura que todo el día se ríen de lo que les pasa, todo eso no es verdad. Todo eso no está pasando. Solamente te dedicas a ver tu público, tu audiencia, lo que vas a decir, vas a sacar lo positivo. Si el objetivo es motivarlos a quedarse en el departamento, hablar de esas cuestiones y transmitir desde lo anímico, desde tus expresiones y desde tu forma de hablar, una energía que permita que no solamente desde las palabras, desde los puntos que recién dije, vos puedas transmitir algo, sino también transmitirlo desde la alegría, que ellos te puedan ver con la alegría de estar hablando frente a ellos, que te brillan los ojos cuando hablas de tu oficina y de tus compañeros y sobre todo del departamento. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia el hecho de entender que somos seres infalibles? Perdón, somos seres falibles, la falibilidad, y que todo lo que pensamos puede estar viciado de no tener toda la información necesaria para poder sacar conclusiones. Y esto de la reflexividad, de entender, tratar, lo que yo te pongo como un desafío ahora es, podés hacerte un tiempo ya, esto lo vamos a seguir viendo en la segunda versión de esto del poder de las palabras. ¿Qué realmente es lo que sentís? Hay veces que nos sentimos de una manera en la que ni siquiera podemos describir con las palabras cuál es esa sensación, cuál es ese sentimiento que estás teniendo. Entonces, ¿cuál es en realidad la emoción, es la sensación que estás teniendo? Porque a veces podemos, recién como te dije, podemos llegar a confundir la tristeza con el cansancio.
Podemos llegar a confundir el estrés con la motivación. Podemos llegar a confundir la alegría con la felicidad, o al revés, la felicidad con la alegría simplemente. Y el hecho de darle el nombre exacto a esa sensación nos va a permitir entender cómo estamos y cómo nos sentimos en determinadas situaciones. Y no confundirnos y no ponerle un nombre a eso que después ese nombre nos determina a sentirnos realmente así. Si vos estás cansado, en este momento puedo estar cansado o puedo estar enfermo, puedo estar teniendo fiebre, y el hecho de que, no sé, se me corte el internet ahora, me ofusca. Y yo digo que estoy enojado, pero lo que realmente estoy es cansado. Y se me corta internet, me pongo nervioso con esto, entonces al final, en lugar de estar solamente cansado, me voy a sentir bien enojado. Así que espero que todo esto, de lo que hablamos, de lo que te hablé hoy y de lo que vas a ver en el video, te pueda servir, te pueda ayudar para que puedas entender cómo realmente funcionan estos principios y cómo realmente el poder, cómo con la mente y con las palabras como condicionantes nosotros podemos llegar a crear realidades paralelas y vivir esas realidades paralelas como si fuesen reales, sin tener en cuenta estos principios que te dije. Para finalizar este video, entonces, gracias por quedarte hasta el final de este video. Acordate que me ayudas mucho suscribiéndote al canal, compartiendo el contenido, y si pasas por acá después del vivo, ponele me gusta al video, que eso me ayuda a seguir avanzando y a que muchas personas más se enteren de que existimos acá y de que estamos para dejar una huella imborrable y que nos recuerden gratamente. Te dejo acá un video para que puedas seguir viendo en el canal videos sobre comunicación, y acá una lista de reproducción que te va a servir para poder seguir aprendiendo de esto.